Semana clave en la fase de grupos, se jugó la fecha 5 de la Copa Libertadores, todos los cabezas de serie fueron locales ante los equipos del Bombo 2, casi todos los grupos tuvieron duelos directos entre los dos equipos más fuertes y se resolvieron varias cosas. Quedan algunos grupos por resolver, pero si no hay mayores sorpresas, en la fecha 6 no queda mucho por verse. Esta semana fue clave y vamos a repasar grupo por grupo en este video. En el grupo A tuvimos el final de un invicto porque Racing perdió por primera vez en la Copa Libertadores, fue ante Flamengo en el Maracaná, un partido en el que yo creo que ni los hinchas de Flamengo están tan contentos con el rendimiento de su equipo, ni los de Racing están tan contentos con el del suyo. A ver, es un grupo donde los dos eran los grandes candidatos, terminan llegando cómodos al cierre, Racing ya está clasificado, con un empate se hubiera asegurado el primer lugar, pero si le gana a Ñublense lo hará de todos modos. Mientras que Flamengo la sufrió un poquito más para lo que se esperaba, porque dejó puntos en Ecuador y dejó puntos en Chile, dejó puntos en Argentina también, pero bueno, con un buen rendimiento en el Maracaná, en cuanto a puntos, no sé si en cuanto a juego, logra llevarse el segundo lugar, si no pasa nada raro, sin mayores problemas. Todavía hay una chance para Ñublense de pasar segundo, pero lo que debería ocurrir es que Flamengo pierda de local ante un Aucas eliminado y que al mismo tiempo Ñublense le gane a Racing en Avellaneda. Yo creo que no tendremos grandes sorpresas, al menos por cómo se viene dando el grupo. Me parece que ni Flamengo ni Racing encontraron su mejor versión, pero bueno, el mano a mano es otra historia, sobre todo para Flamengo, que es un equipo con mucha experiencia y que en los últimos años lo ha demostrado. Para Racing hace años es una cuenta pendiente, el mano a mano, así que veremos si lo puede corregir para este año, con la ventaja de ser primero de grupo, aunque hay que mencionar que este año hay varios segundos de grupo que pueden ser complicados en el sorteo. Y se me viene a la cabeza obviamente Flamengo, se me viene a la cabeza River, se me viene a la cabeza Atlético Mineiro. Por ahora Independiente del Valle, que todavía puede ser primero, pero no está fácil el bombo de segundos tampoco. Así que veremos cómo se da el sorteo de octavos para la academia. En el otro partido, Aucas y Ñublense empataron 0-0 en Ecuador. Los chilenos lo festejaron como una victoria porque les permite mantener esa ventaja que por ahora les da el cupo a Sudamericana. El arquero Pérez de Ñublense atajó un penal en los primeros minutos de juego. Aucas se quedó con uno menos, Ñublense lo propio, así que terminaron los dos con 10. Yo creo que no hay mucho por analizar en este juego de dos equipos que arrancaron a la inversa. Aucas arrancó con mucho crédito con ese triunfo a Flamengo y se desinfló. Y Ñublense parecía que estaba para quedar último y repuntó y por ahora se lleva el cupo a Sudamericana. La fecha decisiva, como dijimos, Flamengo-Aucas en Brasil y Racing-Ñublense en Argentina. Y el motivo por el que una de las camisetas que uso en este video es la de Nacional es porque en el grupo B el Bolso se llevó un empate clave ante Inter de Porto Alegre como local, un partido que era importantísimo para los dos. Si Inter lo ganaba, se clasificaba, y si Nacional perdía, quedaba prácticamente eliminado, diría yo, porque si bien le puede ganar a Metropolitanos, en el otro partido DIM iba a visitar a un Inter ya clasificado, con ventaja de puntos, dependiendo de la diferencia de gol. Era un panorama muy complicado para Nacional, pero un gol sobre la hora le permitió llevarse un punto clave, porque ahora tiene que definir como local ante Metropolitanos, que en primera instancia es un equipo flojo, perdió sus 5 partidos, a pesar de que todos fueron por un gol de diferencia, curiosamente, salvo el del DIM en Colombia. Fue competitivo el equipo venezolano, pero en todos terminó perdiendo, algunos sobre la hora, y ya no tiene chances, por supuesto, de entrar siquiera a la Sudamericana. Para Nacional, empate clave. Para Inter, punto que se puede lamentar, porque ahora está obligado a ganar, si bien define como local, dijimos, ante el DIM. Inter con un empate seguramente se queda fuera, se queda tercero y va a la Sudamericana. Para pensar en este grupo, Inter solamente le pudo ganar a Metropolitanos. A ver, todos le ganaron sus partidos a Metropolitanos, pues entonces todos se resuelven los resultados entre Nacional, Inter y DIM. Nacional tiene la ventaja de que contra ningún equipo quedó en desventaja, porque, valga la redundancia, porque contra DIM ganó uno y perdió uno, con misma diferencia de gol, y contra el Inter empató los dos. Entonces ya ese trasfondo le sirve para ganarle a Metropolitanos y clasificarse. Matemáticamente no tiene chance de quedar afuera si gana el último partido por 1-0 aunque sea. En el otro partido se va a resolver todo porque, como dijimos, DIM le ganó a Metropolitanos 1-0 de visitante sin lucirse, pero es líder del grupo. Es líder del grupo el equipo de Medellín y va a ir a buscar el empate y la clasificación a Porto Alegre. Partido clave donde se define todo. Si Inter gana pasa primero, pero si empata se queda fuera. No puede pasar segundo el equipo de Porto Alegre, salvo que Nacional no le gane a Metropolitanos, que no creo que ocurra. Así que todos los ojos van a estar puestos en lo que pasa en el Beira Río. Obviamente mirando de reojo si Nacional puede hacer sus deberes y ganarle a Metropolitanos de local, pero
El partido clave de este grupo para la resolución va a ser Inter-DIM en Brasil. Pasamos al grupo C, donde se confirmó lo que se esperaba. Palmeiras y Bolívar como local ganaron sus partidos, sellaron la clasificación a octavos de final y entre ellos la semana que viene jugarán mano a mano. Bueno, no la semana que viene, en 3 semanas, en la próxima fecha, jugarán mano a mano por el primer lugar. Bolívar cuenta con la ventaja del empate porque tiene una mejor diferencia de gol, pero Palmeiras juega de local y Palmeiras de local es muy difícil de vencer. Tanto es así que en este partido Barcelona le ganaba 2-0 al cabo de los primeros 45 minutos y Palmeiras lo dio vuelta, ganó 4-2. De todos modos, aunque hubiera perdido Palmeiras, iba a estar complicadísima la clasificación para el equipo ecuatoriano, pero no deja de ser una muestra de carácter importante que le venía faltando a Palmeiras tal vez en esta Copa Libertadores, ¿no? Es la primera vez que se luce, que logra sacar chapa del gran equipo que es, semifinalista en las últimas 3 ediciones de la Copa, en 2 de ellas campeón. Creo que Palmeiras se empieza a perfilar como uno de los equipos más fuertes en esta Copa, después de ese arranque algo complicado en Bolivia, contra Bolívar justamente. Y del otro lado tenemos a Bolívar, que al día de hoy es el mejor equipo de la fase de grupos en cuanto a rendimientos, porque tiene 12 puntos y tiene mejor diferencia de gol que Palmeiras. Ningún equipo de otro grupo tiene 12 puntos y mejor diferencia que Bolívar, así que realmente admirable lo del equipo de La Paz, que a mi gusto es una sorpresa, ya lo dije en videos anteriores, pero no hay que dejar de destacarlo. Del otro lado, la otra cara de la moneda es para Barcelona y para Cerro Porteño el premio consuelo de pasar a Copa Sudamericana. Se enfrentarán en Guayaquil. El empate favorece a Barcelona, así que muy difícil la tiene Cerro, obligado a ganar. Creo que ninguno de los dos hizo una buena Copa. Es un partido aparte. El que esté más motivado y concentrado para pensar en ese objetivo de Sudamericana y olvidarse de los errores del pasado, va a ser un equipo bravo para mí en la Sudamericana. Tanto Cerro como Barcelona tienen buenas chances de pelear y de llegar lejos, porque más allá de que no hicieron una buena Copa, han mostrado cosas interesantes en los últimos años. Me quedo con la campaña de Barcelona en 2021, me quedo con la fase previa de Cerro este año. El año pasado hizo unos buenos grupos también y mantienen varios jugadores de esos planteles, más allá de que en esta fase de grupos no les fue bien específicamente. Así que veremos cómo se da ese duelo por el tercer puesto. Y nos vamos al grupo D, que es el grupo de esta semana, donde todo cambió, porque Fluminense y The Strongest podían clasificar a octavos de final y los dos perdieron. Tal vez la derrota del Flu un poco más esperable porque era de visitante en el Monumental ante River. Y más allá de que River por ahí tambaleaba un poco en la Libertadores, es un estadio difícil para cualquiera y se sabe. River ganó con justicia, le costó un poco el primer tiempo, tal vez. En el segundo lo destrabó rápido y después lo pudo liquidar sobre el final. Pero lo más importante de este grupo yo creo que pasó en el otro partido, en Bolivia, donde Sporting Cristal con uno menos le ganó a The Strongest 2-1, dando vuelta al partido. Jugó todo el segundo tiempo con 10 y lo ganó en una contra sobre el final. Recordemos que The Strongest en La Paz le había ganado a River y a Fluminense. Entonces, para los peruanos es un triunfo clave porque ya lo supera al equipo boliviano en una virtual pelea por Copa Sudamericana e incluso ahora con chances Sporting Cristal de pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Entonces, en un panorama que era ampliamente favorable para The Strongest y Fluminense, ahora River se prende y Sporting Cristal se prende. Yo creo que el más favorecido esta semana sin dudas es River, porque ahora depende de sí mismo. Incluso un empate en la última fecha de local y ante The Strongest, que a priori es el partido más accesible porque los bolivianos son muy malos visitantes, estadísticamente. A priori un empate le puede servir salvo que Sporting Cristal gane en Río. Ni hablar si River consigue la victoria. Si River consigue la victoria, se puede ilusionar con el primer puesto. Sería muy difícil porque Fluminense tendría que perder, pero ahí sí va a clasificar sin depender de nada. Para Sporting Cristal sigue siendo difícil, pero también es un futuro esperanzador, porque si le gana a Fluminense en Río clasifica, muy difícil, pero empatando o incluso perdiendo puede pasar a Sudamericana. Y para el Flu, a pesar de la derrota, sigue siendo un panorama accesible porque de local, con su gente, ante Sporting Cristal necesita solamente un empate para clasificar. El que peor la tiene ahora es The Strongest, justamente, porque está obligado a ganar en Argentina. Si empata, se queda fuera de todo, o tal vez clasifica a la Sudamericana. Y si pierde, obviamente también se queda fuera de todo. Entonces, un grupo que se tornó muy parejo, que dio un vuelco tremendo en esta fecha en puntual, porque hasta la fecha 4, a pesar de que Fluminense había perdido el invicto, seguía siendo el más fuerte. River seguía dejando dudas. The Strongest había pisado fuerte. Y ahora todo cambió. Es como que uno no sabe qué esperar para el cierre de este grupo, aunque
Los más fuertes, que son Flu y River, definen de local y eso es un puntito extra que yo creo que va a terminar siendo clave para la resolución del grupo. No creo que cambien mucho las posiciones, pero bueno, difícil de predecir este grupo después de lo que vimos en estas fechas, así que a esperar lo que pase en la fecha 6. Y un grupo que se resolvió casi en su totalidad es el grupo E. Ya tenemos a los dos clasificados a Copa Libertadores, que son Independiente del Valle y Argentinos Juniors, los dos eliminados que lucharán por el cupo a Sudamericana, que son Corinthians y Liverpool. Liverpool que arrancó ganando en Argentina, el bicho lo terminó dando vuelta, un partido bastante trabado, no sé si merecía Liverpool ganarlo, fue un penal en el arranque del segundo tiempo y después se defendió como pudo y hasta donde pudo, pero no le alcanzó. Argentinos no perdió la calma y lo pudo dar vuelta, clasificar al igual que en 2021, con una fecha de anticipación, con mucha claridad, mucha superioridad para el bicho en Copa Libertadores, es algo interesante. Un equipo que es campeón en 1985, pero que no tiene tanta presencia en la Copa Libertadores, el bicho. Entonces, valorable cómo juega las fases de grupos, veremos cómo se le da el cuadro final. En el otro partido, para mí, Independiente del Valle, el mejor equipo de esta Copa Libertadores en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a lo demostrado en un partido en 90 minutos. Lo pasó por arriba a Corinthians, pude verlo bastante ese partido. En el primer tiempo Casio fue figura y aún así se fue 2-0 arriba Independiente del Valle con doblete de Hoyos. En el segundo tiempo Sornosa lo liquidó, pero para mí un nivel altísimo del conjunto ecuatoriano que viene de ganar la primera etapa de la liga local y que ahora como local va a definir ante Argentinos por el primer lugar. Un empate en Ecuador favorece al bicho, pero si Independiente del Valle logra la victoria, le arrebata el primer cupo. En el otro partido jugarán Corinthians-Liverpool en Brasil. Corinthians para mí, no sé si decir una gran decepción, porque le tocó un grupo complicado. De hecho, en mi pronóstico lo había dado como tercero de grupo. Pero sí por las formas, ¿no? Creí que le iba a hacer un poco más de pelea a Independiente del Valle y al bicho. Recordemos que perdió de local con los dos. Y ahora de visitante en Ecuador no estuvo en partido en ningún momento. Creo que es una gran decepción y Liverpool, a pesar de que tiene los mismos puntos y peor diferencia, creo que va un poco más envalentonado. Porque le pudo ganar a Independiente del Valle, porque le pudo empatar a Argentinos Juniors, porque hizo un papel digno en Argentina. Este mano a mano, Corinthians con un empate se clasifica tercero, Liverpool obligado a buscar la victoria de visitante. El panorama es favorable para Corinthians desde lo estadístico, pero yo creo que desde lo anímico Liverpool se lo puede pelear tranquilamente y no me sorprendería que le termine ganando, así que puede pasar cualquier cosa. Y en el grupo F tuvimos otra de las sorpresitas de esta semana de Copa Libertadores porque Monagas le ganó como local a Deportivo Pereira, su primer triunfo en esta Copa, obligatorio para poder seguir con vida aunque sea en la pelea por Copa Sudamericana y de hecho le sirvió para quedar tercero momentáneamente en el grupo, porque en el otro partido Boca le ganó a Colo Colo 1-0, golazo de Weigand, un duelo bastante parejo tal vez. Colo Colo demostrando grandes falencias en la definición que le costaron caro porque ahora el Cacique quedó último de grupo, pero de todos modos el panorama sigue siendo similar a lo esperable en la previa. Yo creo que el gran perjudicado de esta semana fue Deportivo Pereira porque dejó la chance de clasificarse directamente. Si ganaba en Venezuela pasaba a octavos de final y ahora tendrá que definir en Chile contra Colo Colo con el empate a su favor, pero con un Cacique que lo dejaron con vida y ahora hay que aguantarlo. Creo que Boca cierra una fase de grupos correcta, en la que tuvo altos y bajos, sobre todo contra Deportivo Pereira la pasó mal en los dos partidos. Contra Colo Colo pudo resolverlo, le sacó los 6 puntos, le ganó en Chile y en Argentina. Y con un Monagas que termina invicto en su casa, porque empató con Boca y con Colo Colo y le ganó a Deportivo Pereira. Entonces el equipo venezolano, yo creo que de los mejores venezolanos este año, bastante digno del papel que está haciendo en esta Copa Libertadores, pero le queda visitar la Bombonera en la última fecha y la tendrá muy complicada en ese partido porque si no gana no puede clasificar. Lo que sí, con un empate o incluso perdiendo puede pasar a Copa Sudamericana, así que Monagas por ahí puede seguir participando en este año y no cerrar una Copa tan mala. Me parece que para Boca no hay demasiado en juego, ya está casi asegurado el primer puesto, salvo que pierda por goleada ante Monagas y que Pereira gane en Chile. Así que para Boca ya da vuelta a la página y se pone a pensar en los octavos de final. Colo Colo Pereira es partido decisivo, clave. El que gana pasa a octavos de final. Si empatan, pasan los colombianos que juegan como visitante. Para mí un duelo clave. El que pierda seguramente vaya a Copa Sudamericana, pero no sé si puede ser tan fuerte Pereira o Colo Colo
en una Copa Sudamericana que tiene varios pesos pesados. Pero bueno, no me voy a adelantar a eso por el momento. Entre ellos definen el segundo clasificado y veremos cómo se da ese partido. Y pasamos al grupo G, que había comenzado complicado para los brasileños. Recordemos sobre todo Atlético Mineiro, que como local había perdido con Libertad, pero bueno, se acomodó todo para los dos equipos de Brasil. Atlético Paranaense le ganó a Libertad como local y ya está en octavos de final. Y Atlético Mineiro le ganó a Alianza en Lima, en un partido con algunas polémicas, porque el gol de Atlético Mineiro vino de una contra donde hubo una mano en el área de Atlético Mineiro. Después hubo un penal anulado a Alianza Lima por un offside muy dudoso. Pero más allá de eso, Atlético Mineiro cierra una buena fase de grupos después de haber comenzado con 2 derrotas. El panorama está favorable para el Galo porque, si bien tiene que jugar de visitante contra Libertad, clasifica hasta perdiendo por 1 gol. O sea, Libertad necesita ganar por 2 para sacarle ese segundo puesto. Atlético Paranaense muy cerca de asegurar el primer lugar, sobre todo porque define de local contra Alianza Lima. Y justamente los peruanos con una mínima esperanza de pasar a Sudamericana, pero están obligados a ganar en Brasil y que Libertad no sume puntos contra Atlético Mineiro. Se termina resolviendo de forma bastante estándar este grupo. Yo creo que igual Paranaense hizo una muy buena fase. Termina sacando a Atlético Mineiro, para mí el candidato a pasar en primer lugar. Así que interesante Atlético Paranaense, que venía de ser subcampeón, el año anterior ganar la Sudamericana y ahora da la nota una vez más en una gran fase de grupos que fue complicado porque tuvo resultados muy raros este grupo y se podía dar para cualquier lado. No mencioné nada de la jugada del empate de Libertad anulado por una mano. También mano al cuerpo, pero bueno, el reglamento en esos casos es muy claro y habla de que si el jugador que hace el gol toca la pelota con la mano, no se juzga intención y en ese caso no hubo mucho por reprochar. Más allá de eso, a Libertad se le terminó escapando un partido que lo único que hubiera cambiado si Libertad se llevaba un empate es que ganando el Atlético Mineiro por 1 gol le alcanzaba. Ahora necesita 2 sí o sí, pero no más que eso. Libertad ya estaba obligado a ganar el último partido y veremos si lo puede hacer. Yo creo que sí, más allá de que por ahora viene teniendo una muy mala Copa en condición de local. Recordemos que perdió con Alianza y perdió con Atlético Paranaense. Pero bueno, el grupo prácticamente resuelto en sus extremos, con Atlético Paranaense primero, Alianza Lima último. Y en el medio, Atlético Mineiro favorito contra Libertad, pero no descarto que el Gumarelo pueda sacarle la clasificación. Así que veremos cómo se da ese partido en el Defensores del Chaco. Y por último, otro de los grandes destacados de esta jornada fue Olimpia, que goleó 3-0 a Atlético Nacional, le sacó el invicto y le sacó la punta del grupo H, un grupo muy desnivelado entre los de arriba y los de abajo. Y por primera vez Olimpia lo puso en una situación incómoda al equipo colombiano, que no tuvo a Dorlan Pavón y lo sintió. Creo que Olimpia dio una muy buena muestra de carácter, lo necesitaba el equipo paraguayo. Y Atlético Nacional hasta ahora venía como intocable, había sido el único clasificado en la semana anterior y ahora aparecen las dudas, me parece. Pero bueno, lo cierto es que los dos terminan clasificando sin complicaciones, más allá de que en este partido Olimpia fue superior. Creo que los dos hicieron una buena fase de grupos, que era obligación, porque era un grupo sencillo a priori para ellos dos. En el otro partido, Melgar goleó 5-0 a Patronato en un partido totalmente fuera de contexto, porque ese 5-0 va a quedar en el olvido rápidamente. Solamente era un duelo clave por ver quién pasa a la Copa Sudamericana. Se lo llevará Melgar ese cupo, salvo que Patronato pueda sacar puntos en Medellín contra Atlético Nacional. Pero bueno, Melgar cumple su objetivo, Patronato termina dando una imagen decepcionante, encima está en la segunda división de Argentina. Quizás todas las ilusiones que pudo haber tenido el conjunto de Paraná quedaron en el olvido con esta derrota 5-0, porque ni siquiera puede pasar a los playoffs de Sudamericana. Pero bueno, termina siendo una jornada redondita para Olimpia, que, como dijimos cuando hablamos también de Racing, pasar primero no es garantía de nada, porque está Atlético Mineiro, porque está River, porque está Flamengo entre los segundos, y cualquiera de ellos te puede tocar en el duelo mano a mano de octavos de final. Hasta acá el análisis de la quinta fecha de la fase de grupos. Hay 3 grupos que ya resolvieron sus clasificados, el C, el E y el H. En otros 3 grupos hay un clasificado. Se trata de Racing en el grupo A, Boca en el grupo F y Atlético Paranaense en el grupo G. Y en los otros 2 grupos todo está por definirse, que son el grupo B, entre 3 equipos, Nacional, Inter y DIM, y el grupo D, en el que los 4 equipos tienen chances y por ahora ninguno está clasificado, Flu, River, Cristal y The Strongest.
Fecha final interesante, con algunos grupos más atractivos que otros. Por ejemplo, en los grupos donde están los dos clasificados, bueno, en el H yo creo que Olimpia ya tiene todo para pasar primero. En los otros dos, a pesar de que Palmeiras y Bolívar están clasificados y que Argentinos e Independiente del Valle están clasificados, será interesante el duelo entre ellos por definir el primer lugar. Así que vamos a estar atentos a toda la cobertura, también para definir los terceros de Sudamericana, que hay varios equipos fuertes. Y después de un largo descanso, porque ahora hay 2 semanas sin Libertadores, nos reencontraremos para la definición. Igualmente van a seguir teniendo contenido, Copa Sudamericana y demás, para repasar lo que se viene en esta Copa Libertadores 2023.